Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 9, ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Ahora nos vamos con las preguntas. Dice, pregunta número 1. Con respecto al proceso de invasión española sobre América y el Tahuantinsuyo, establezca las afirmaciones correctas. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer en esta pregunta es ubicarnos, ¿ok? Nos habla de la invasión española sobre América y el Tahuantinsuyo. Eso quiere decir que primero vamos a hablar, o vamos a ver seguramente algunas referencias de la llegada o las causas de la llegada de los españoles a América. Vamos a ver un poco de Colón y después vamos a ver el Tahuantinsuyo, ¿ok? Son dos procesos diferentes. Recuerda, Colón 1492 y el caso del Tahuantinsuyo 1532, ¿ok? Vamos. Dice, ítem 1. Inmediatamente después de la caída de Constantinopla, se inició por la corona española nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Eso es falso. Falso, pequeño. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que la corona española debió primero resolver algunos conflictos que tenía de manera interna, ¿no? Y no solamente conflictos de tipo económico, sobre todo de tipo político, como por ejemplo unir, ahora sí de manera cuajada, la relación política que se había logrado tras el matrimonio de los reyes católicos, porque Fernando e Isabel van a convertirse en la primera dinastía de España, pero tenía que cuajar bien esta para poder ser sólida políticamente y económicamente para llegar a América. Entonces, tu primer ítem es falso. Dice, Cristóbal Colón, gracias a la capitulación de Toledo, inició sus viajes que le llevaron a descubrir la actual América. Eso es falso también. Acuérdate. Una capitulación es un permiso, ¿verdad? Nos quedó muy claro en la clase. Es un permiso, es el permiso que Colón le pide a la reina Isabel, pero no es la capitulación de Toledo, acuérdate. En capitulaciones tenemos dos, capitulación de Toledo y capitulación de Santa Fe. Santa Fe es Colón. Toledo es Pizarro. Eso quiere decir que la de Colón es de América y la de Pizarro la del Tahuantinsuyo. Entonces, está muy bien lo que te han dicho, que Colón, con una capitulación, inicia sus viajes, pero no es la capitulación de Toledo, sino es la capitulación de Santa Fe. Por eso también el segundo ítem es falso. 3 dice, en su segundo viaje, el viaje de descubrimiento, Pizarro logró tener contacto con el pueblo de los Tumpis, en el norte del Chinchaysuyo. Eso es verdadero. ¿Cómo sé, profesora, que es verdadero? Recuerda que el pueblo de los Tumpis es el pueblo originario de los Tayanes, de los cuales se había encontrado Pizarro, no había encontrado esta balsa con indios de origen Tumpi, pero de sociedad Tayán, que le va a permitir saber que está muy cerca del Tahuantinsuyo y de esta manera salir hasta Europa a pedir ayuda a la reina, en este caso a la corona española, para la conquista del Perú. ¿Ok? Eso es verdadero. Dice, el conflicto de la élite incaica y el deseo de autonomía de diversas etnias facilitaron el dominio español sobre el Tahuantinsuyo. Totalmente verdadero. Acuérdate que el Tahuantinsuyo no era una nación, nunca lo fue, nunca lo intentó ser tampoco. Es decir, en el segundo intermedio, cuando el Tahuantinsuyo no existía y solamente existía la confederación, que te lo he comentado en una separata de la semana 6, la unión de las etnias no implicaba la conjunción de ellas, simplemente la unión por un problema externo que eran los chancas y nada más. Pero finalmente el imperio del Tahuantinsuyo las absorbió y quedó como una gran bolsa con etnias adentro, pero eso no quería decir que se identificaron con el imperio, ni mucho menos. Es más, habían problemas, rivalidades entre las etnias. Las etnias querían su libertad y el imperio no se las permitía. Esa es una de las cosas por las cuales van a rebelarse tanto chancas como huancas, sobre todo, aliarse al imperio español, ¿no? Y por supuesto,
el Tahuantinsuyo tiene una élite también en conflicto, ¿no? Porque mientras que llegan los españoles, están en conflicto Huáscar y Atahualpa, que uno es el hijo no escogido de Sapa Inca y el otro es el hijo no legítimo de Sapa Inca. La pelea no es entre ellos, básicamente la pelea es entre las panacas, pero digamos que los protagonistas son ellos. Por eso tu clave es la letra B, solo 3 y 4. Pregunta número 2 dice, un poblador de la localidad de Oruro, departamento de la actual Bolivia, acusa a otro del robo de alguno de sus bienes. El sistema virreinal, dicha denuncia, debía ser atendida en primera instancia y si alguna de las dos partes no estaba de acuerdo con el veredicto, podía apelar a la instancia inmediatamente superior que era en su caso. Muy bien. Te dice un poblador de la localidad de Oruro, que hoy es el departamento de Bolivia. Vamos a ver cómo se resuelve esta pregunta. Y dice, bueno, hay que tomar en cuenta primero que el sistema colonial estaba conformado por diferentes instancias, ¿no? Entre ellas, la instancia que estaba liderada por un gobernador provincial, ¿no? Que es la instancia que le sigue en menor rango a la audiencia de Lima. En ese momento solamente había una real audiencia, pero se podía apelar, ¿no? a la audiencia para exigir cosas hasta que ya en última instancia tendríamos que ir al Consejo de Indias, ¿no? En la práctica, solo los casos donde se jugaban grandes propiedades, muchos recursos económicos o prestigio de las clases más acomodadas, llegaban hasta instancias diferentes de las decisiones del corregidor, o sea, a Consejo de Indias llegaba solamente la gente con mucho billete, digamos que la gente del rancio abolengo virreinal, más los pobladores no. Para el ejemplo que nosotros hemos visto aquí en la pregunta, Oruro era parte de la actual Bolivia y la Administración de Justicia en segunda instancia que manejaba este territorio de la audiencia de Charcas, por lo tanto le correspondía la audiencia de Charcas. Ahora, la que era inmediatamente superior a ella, por supuesto, era la audiencia de Lima. Por eso tu clave es la letra D. No te olvides, la instancia más importante para el caso de Oruro, la audiencia de Charcas. Si ya no se podía con la audiencia de Charcas, que era lo regional, venías a Lima. Si ya no se podía con lo de Lima, ibas a España, pero normalmente a España solamente llegaban las familias más pudientes con los problemas, entre comillas, económicos más fuertes que había en el virreinato. ¿Bien? Ahora sí vamos con la pregunta número 3 rápidamente. Pregunta número 3 dice, las causas de la caída en la producción de plata variaban. Por ejemplo, en Potosí, la caída de la producción fue abrupta, bajando su valor de algo más de 7 millones de pesos en 1600 a casi 4,5 millones de pesos en 1650, para finalmente llegar a apenas 2 millones en 1700. Algunas eran estructurales, tales como las inundaciones debidas a los socavones cada vez más profundos, el incremento en el costo del mercurio para el proceso de refinación y la baja en la calidad del mineral. Podemos atribuir otras causas a la deficiente administración de las remesas de mercurio, los impuestos más elevados, la creciente escasez de mitallos y los periódicos toletoles en minas aisladas. Estos problemas contribuyeron a elevar los costos y el descenso de la producción minera. Problemas similares afectaron la producción de mercurio en Huancavelica, que también cayó abruptamente de más de 598.000 kilos en 1582 a menos de 92 kilos en 1689. Peter Claren nació en Sociedad en la Historia del Perú, de la página 108, esta es la edición del IEP del año 2012, y te pregunta, en base al texto sobre la minería en el Virreinato del Perú del siglo XVII, podemos llegar a la conclusión que seguramente muchos tendrán en su cabeza ahorita el cambio de Potosí, pero para las reformas borbónicas. Ten mucho cuidado. En este caso no estamos hablando todavía de las reformas borbónicas. 1600 es reformas toledanas. Lo que estamos viendo en este momento es
el gran problema de cómo se administran las minas. Lo primero es que hay un problema técnico, totalmente, ¿no? De cómo se saca el metal. Estamos haciendo socavones en donde se deja filtrar el agua, que es la que va a diluir, entre comillas, la primera capa entre la tierra y el metal. Y eso va a hacer que se creen aniegos, y los aniegos van a ser como grandes huecos que terminan por horadar la tierra. Y al horadar la tierra, entonces perdemos no solamente estabilidad, sino también perdemos parte de la estructura de la mina. Por lo tanto, hay derrumbes, se diluye rápidamente el metal, el metal es llevado por las corrientes de agua o inclusive tapado por los mismos aniegos. Entonces hay una disminución del metal. Por otro lado también nos habla de la caída del valor del mineral del año 1600 al año 1650, ¿no? Porque aparecen otras minas, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, en México, que se vuelven nuestra competencia directa, ¿no? Y que también eso provoca que se necesite hacer una reforma. Y la otra reforma es la reforma de la mano de obra, en donde el virrey Toledo necesita reorganizar la mitad minera, que le permita a él, por ejemplo, tener en cuenta quiénes van o quiénes no van a la mitad a partir de las reducciones. Entonces, esos tres problemas que tenemos de la mano de obra, de la infraestructura y de la demanda son los que van a hacer cambiar directamente a la producción minera en el Perú. ¿A qué conclusión podríamos llegar con eso? A que tanto los centros mineros de Potosí como el de Huancavelica eran altamente complementarios, pero hay un problema del alza de los precios, ¿no? Sobre todo en Europa. Si bien es cierto, hemos dado nuestras características de por qué se ha disminuido y qué relación existe entre Potosí y Huancavelica, podríamos cerrar la idea diciendo que las causas de la producción platera se reducen drásticamente a lo largo del 17, pero una de las causas más evidentes, obviamente, es la producción, también el problema de la producción de mercurio, que es un elemento que acompaña, que complementa, que necesita a la plata. Sin Huancavelica no hay Potosí, y es por eso entonces que entramos en una crisis demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, el incremento del precio del metal es cada vez menor al de la producción en Potosí, ¿no? Entonces, si hay un problema con el mercurio, también hay un problema con la plata. Y esta relación directa entre Potosí y Huancavelica es la que provoca la crisis del siglo XVII. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 4 dice: en relación al virreinato peruano, establezca el enunciado correcto. Te preguntan por la organización del virreinato peruano. Ojo, hablamos de virreinato, ya propiamente dicho, cuando ya hemos pasado por las reformas toledanas, ¿ok? Dice: un medio por el cual se garantizó el freno de las herejías protestantes contra la Iglesia Católica en el virreinato peruano fue con los procesos realizados por el Tribunal Santo Oficio de la Inquisición. Bien, sí es cierto que Santo Oficio se crea para frenar las herejías, ojo, no para matar a la gente, no para destruir el cuerpo, para castigar el alma, que es otra cosa, ¿ok? Dice: los indios de cédula se trasladaban hacia otras provincias, convirtiéndose así en forasteros en este nuevo espacio territorial, pero su condición era exactamente la misma. Eso es falso, falso. Recuerda que los que se transportan no son los indios de cédula, porque los indios de cédula son los indios de la nobleza. Los que se transportan son los indios del común, o también llamados mitimaes. La B entonces no puede ser. Dice: la institución americana que controlaba el comercio interno y evitaba eficazmente el contrabando desde Europa en la región fue el Tribunal del Consulado. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el Tribunal del Consulado no se encarga de la relación comercial entre Europa y América. Se encarga simplemente de la organización económico-comercial dentro del Virreinato del Perú.
¿ok? Y finalmente dice, las grandes cantidades de plata obtenidas en las minas de Huancavelica convirtieron a España en la mayor potencia económica y mundial del siglo XVI. En realidad en Huancavelica no extraemos plata, en Huancavelica extraemos mercurio, que es el elemento complementario, como vimos en la pregunta anterior, es el elemento complementario del metal que sacamos ahora sí de la mina de Potosí. Entonces, sin lugar a dudas, tu clave es la letra A, dice, un medio por el cual se garantizó el freno de las herejías protestantes contra la Iglesia Católica fue la Inquisición. Y yo te lo decía en una pregunta en la que veíamos cuál era el inicio o el elemento básico de la Iglesia Católica en América, que era el Concilio de Trento, que nos permitía entonces crear Inquisición, e Inquisición nos permitía evitar el avance de las ideas protestantes, como por ejemplo de la de Calvino, ¿no? Las ideas calvinistas llegan acá a América, inclusive con un hombre muy conocido seguramente, y que algunos de ustedes habrán escuchado su nombre, Mateo Saladé o Mateo Salado, ¿no? Que fue quemado vivo por hereje y por hablar de más con los indígenas e intentar convencerlos de que la Iglesia Católica no tenía el gran poder que decía. Por esa herejía es que muere Mateo Salado, y es el mecanismo por el cual la Iglesia Católica frena las herejías protestantes, tanto calvinistas como luteranas y anglicanas en América. Es por eso que tu clave es la letra A. Como tú ya sabes, cada semana esta separata ha llegado a su fin. No olvides que la próxima semana tenemos una nueva cita. ¡Chao!